Dios te bendiga en esta hermosa hora. Bienvenido a tu canal, La Biblia y el Hombre, donde tratamos temas interesantes concernientes a la fe. Hoy continuamos con un programa muy especial, un programa que empezamos el sábado anterior con nuestro hermano Eddie Herrera, directamente desde España, nuestro invitado especial para tratar este tema de actualidad, un tema picoso, controversial y que pocos en su sano juicio quieren, quieren hablar, pero estamos aquí para traer la verdad de la palabra del Señor, para traer la interpretación de las escrituras sin adulteración, sin parcialidad. Tratamos en lo más posible, bajo la guía del Espíritu Santo, de ser imparciales y de no tergiversar la palabra del Señor, sino traer la correcta interpretación y también enfrentar a aquellos que se han dado la tarea de torcer la palabra a su conveniencia para manipular y engañar a sus oyentes. Así que estamos aquí para hacerle frente a los adversarios y estamos aquí para traer la palabra del Señor para la edificación de todos los oyentes y los televidentes. Dios te bendiga, mi hermano Eddie. Unas palabras para la audiencia. Varón, Dios te bendiga de aquí, de este lado del mundo, del otro continente, Amén. España. Amén. Bueno, sí, que todo sea para la honra y gloria de Dios. Este tiempo sea para el Señor, ¿verdad? Y bendecimos a cada audiencia, a cada hermano que se conecte, a cada persona que pueda ver este video, que es como tú dijiste, es para edificación y aclarar a la luz de la palabra de Dios, no con jactancia ni con dogmas de hombres, sino con la claridad y la transparencia de lo que dice la Biblia. Más en estos días que estamos viviendo, que son tan peligrosos, tan en batalla, y realmente necesitamos la mano de Dios en todo lo que hagamos. Así que, Amén. varón, empieza ahí. Amén, gloria al Señor. Para los que no pudieron ver el programa de la semana pasada, estamos tratando el tema de libertinaje dentro de la iglesia. Esta es la segunda parte. Si quieren escuchar la primera parte, vayan al canal La Biblia y el Hombre. Muy pronto lo estaremos subiendo en el canal de Eddie Herrera, Reflexionando los Tiempos, en YouTube. También pueden buscar a nuestro hermano el evangelista Eddie Herrera también en Facebook y escuchar todas sus predicaciones y reflexiones que hace de los tiempos actuales, reflexiones muy acertadas y temas de edificación para el cuerpo de Cristo. Hoy continuaremos con la disertación que tuvimos la semana pasada bajo este tema, un tema que lamentablemente, dado la característica de él, es muy poco hablado dentro de la iglesia, y si se habla, a veces se da unas pocas pinceladas para no herir tal vez a ciertas personas sensibles. Pero aquí venimos a traer la palabra del Señor. En una ocasión, Pedro le dijo al maestro: Señor, tus palabras son fuertes, ¿quién le escuchará? Hay gente que se están yendo. Y el Señor le dijo: ¿te quieres ir tú también? Pedro dijo: Señor, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? La palabra del Señor son fuertes, son sanadoras, son restauradoras y transforman al hombre en un nuevo ser para el agrado del Dios Padre. Entonces, hermanos, continuaremos. Vamos a dar un corto resumen. Estábamos hablando la semana pasada, teníamos la definición de libertinaje y decíamos que el libertinaje era la libertad excesiva y abusiva en lo que se dice o se hace. Es la conducta de la persona, la conducta de la persona libertina es una persona que se entrega sin freno a los placeres, sean placeres de vanidad, sean placeres sexuales, una persona que no tiene medida, una persona que salta los límites y no lo tiene a consideración cuando tiene que hacer o decir algo. Entonces, esto lamentablemente dentro de la iglesia se ha venido viendo
Y debemos enfatizar de que el libertinaje, que podemos decir que el libertinaje dentro de la iglesia estaba desde el primer siglo. Desde la iglesia temprana había libertinaje. Sí. Dentro de la iglesia habían algunos que querían torcer la doctrina que habían predicado los apóstoles, la doctrina que el Señor Jesucristo le había dado a los apóstoles para que predicaran a la iglesia. Por ejemplo, Pablo menciona a dos personas dentro de una iglesia, Himeneo y Fileto, que estos dos individuos estaban dando la tarea de decir que la resurrección de los muertos ya había ocurrido. Y Pablo tuvo que censurarlo fuertemente, y de ahí sale la famosa frase que también es enunciada por muchos inconversos que tal vez no entienden el contexto, pero o sea, es una frase muy famosa, una frase muy, muy popular, tanto usada como en conversos, así como cristianos, que es, si no hay resurrección, dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, ¿de qué vale la vida? ¿De qué vale la vida? Dice el apóstol Pablo. Si los muertos no resucitan, ¿de qué vale la vida? Nosotros somos lo más desdichado de este mundo, si nuestra esperanza es solamente mientras estamos vivos. Si no hay resurrección de los muertos, entreguémonos a los placeres, entreguémonos al mundo, dice el apóstol Pablo. Pero este no es el asunto, sino que hay resurrección de entre los muertos, y el Señor dijo claramente a Marta, le dijo: de cierto te digo que el que en mí cree no morirá para siempre. Exactamente. Y alcanzará la resurrección después de esta vida. Gloria al Señor. Nuestro hermano Eddie, con una corta introducción a este tema. Amén. Continuación. Amén, varón. No, colaborando con lo que tú dices, quiero citar a Primera de Pedro 2:16, que dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Hay muchos que tienen el pretexto para hacer cualquier cosa, basándose quizá que yo soy débil, que esa es mi debilidad, que Dios conoce, que Dios sabe, que Dios sabe cómo que yo estoy, Él sabe cómo yo estoy, porque yo amo a Dios, y buscan esos pretextos para llegar a esa debilidad. Nosotros no podemos pensar como el mundo piensa. Claro. Por ejemplo, en el día de hoy, aquí en España, la gente está esperando. Bueno, ya llegó la hora, son las 12 de la noche aquí en España. Oh, allá son las 6 de la tarde, ¿no? Sí, está tempranito. Entonces, aquí el toque de queda cerró ya el toque de queda fue levantado, ya no hay más toque de queda. Aleluya. La gente está desesperada. Voy para acá, ya bebé. Este me tiene cansado. Ay. Entonces, nosotros no podemos buscar un pretexto para hacer lo malo, dice la palabra, dice el apóstol Pablo aquí a los Corintios. Recuérdate que los Corintios no era un pueblo así que está entregado a Dios. Los Corintios eran terribles, varón. Los Corintios eran un pueblo donde esos tipos agarrar a la mujer de su papá y de su hermano y tener relaciones sexuales con ella le daba lo mismo. O sea, sí, lo que tú enfatizante, el principio de la introducción es que, hermano, hay tantas personas dentro de la iglesia haciendo, como dice un buen dominicano, lo que me da la gana. Y diciendo que ellos son siervos de Dios. Y diciendo que ellos aman a Dios y que ellos caminan en el camino del Señor. Un predicador muy controversial que se llama Michael Capiadosa. Oh, sí. Tú sabes cuál es. Claro. Que habla de chapeadora y habla de todo el mundo. Él estaba diciendo, cuando una persona esté hablando de Dios, que sea un predicador, que sea un ministro, y esté la esposa ahí, mira primero a la esposa a ver si ella está confirmando esa palabra.
Ay, 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 qué código. Sí, no, porque mi esposa me está escuchando y la tuya Oh, también. santo. ¿Sí o no? Claro, 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 Mi esposa me está escuchando y la tuya también. Entonces, claro, aquí vamos a ver si nosotros andamos en libertinaje o andamos en la palabra de Dios o andamos claro. claros en lo que estamos haciendo. Entonces, nosotros tenemos que hablar de estas cosas si Dios nos puso, porque muchas veces escuchamos a estos predicadores que Dios ha puesto en este tiempo, que están mandando a la gente para el diablo y están diciendo a la gente a esto y reprendiendo. Pero muchas veces este tipo de predicadores, varón, tienen que aparecer porque es que la gente no quiere entender. Son fruto de son la consecuencia del sistema en que vivimos. Pero oye esto, hay un ministro que se llama Jairo, Jairo Superior, parece. Oh, Un ministro de ahí de Nueva York, es dominicano, y él predica la palabra, es conferencista, es muy amigo de Miguel Grullón Radio Show, ahí en New oh, ok. Jersey. Y yo le estaba escuchando en estos días que los jóvenes de Rebequenda le estaban haciendo una entrevista. Ujú. Y le hablaron, le preguntaron de la masturbación de los jóvenes dentro de la iglesia. Y Ujú. él como que le dio vuelta, varón, como que le dio vuelta, porque si eso es pecado. Claro, No, porque ellos quizá lo van a dejar, porque de repente, entonces los de Rebequenda le preguntaron, pero cuando una gente se va a masturbar, está pensando en otra mujer, claro. está pensando en otra persona. Mm. Y él dijo, no, pero que cuando viene a ver, ellos lo dejan. Y cuando viene a ver, después se masturban. Y no pasa nada, porque no van a estar pensando en eso. Pero ¿varon en qué? Entonces usted lo puso, Pero ¿qué fue? entonces, estas cosas, ¿cómo va a ser que una persona como de la calidad de él, que ya es una persona con ya una influencia, con seguidores, una persona que ya lo llaman para predicar, tú sabes que está dando vueltas cuando están hablando de este tema? Claro, Oiga, entiendo. hermano, si con esto termino, varón, para darte el tiempo. Mm. Yo escuché un predicador que fue a una isla a predicar y un jovencito de 10 años le dijo, mira, esa es mi mamá, ese es mi papá, yo soy un siervo de Dios y yo tengo un problema con 10 años, varón. Oye, eso. ¿Y cuál es el problema que tú tienes? Me dice, yo me masturbo 14 y 15 veces diarias. ¿Cómo? Hijo de siervos de Dios, varón, hijo de casi mente de pastores. Esos Santo. confesores de la iglesia. Entonces, él le dijo, pero ¿cómo puede ser esto? Entonces, los hijos de los pastores y de muchos ministros de Dios están en un libertinaje dentro de la iglesia, agarrándose a toda la hermanita de la iglesia. Que es un problema serio. Entonces, quizás a estos jóvenes no lo llaman y lo reprenden porque ellos buscan una excusa a mi debilidad, como dice el apóstol Pablo. Y varón, entonces, esto es terrible, ¿tú entiendes, varón? Toma la palabra, la tiene. Gloria a Dios. No, muy interesante lo que tú estás diciendo. Yo escuché también de un predicador que es pastor también. Él estuvo en un live con Félix Aquino. No recuerdo cómo se llama, pero creo que su seudónimo es Ben Gamaliel. Ok. Bueno, él hablaba también de la masturbación y decía que no, que eso es algo que tú no puedes censurarlo, que eso es algo natural de los jóvenes. Oye, él estaba haciendo ese live y yo lo busqué, yo no lo encontré, parece que no lo grabaron, yo no sé, pero yo estuve ahí escuchándolo y fue algo verdaderamente que chocante. O sea, fue algo que deja desconcertado a cualquier cristiano. Y este es el problema, porque es el problema del libertinaje. El libertinaje, o sea, ¿qué produce, qué trae el libertinaje? El libertinaje trae como consecuencia la distorsión de lo que ya se entendió o de lo que ya se sabe de por sí, que es la palabra de Dios. Amén. Llámese lo que la palabra enseña o lo que la palabra enseña como bueno o la palabra enseña como malo. Dice la misma Biblia que hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces, esto es lo que estamos viviendo en este tiempo. El libertinaje trae como una segunda opción a lo que ya sabemos que el Señor enseña. Sí. Restricciones y libertades. Entonces, estas personas agarran el texto, agarran la enseñanza, la tergiversan y dicen, bueno, antes fue así, pero ahora es así. ¿Por qué?
Porque el mundo ahora está presionando más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mundo ahora quiere meterse a la iglesia y se ha metido en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque el pecado ahora asedia más al cristiano. Entonces, por eso ahora debemos ser y tenemos que reinterpretar lo que la Biblia nos enseña, lo que el Señor ya nos dijo que es bueno y lo que el Señor nos dijo que es malo. Abriendo la puerta al diablo en apostasía. Abriendo la puerta. Entonces, lo más peligroso del libertinaje no es tanto tal vez que yo diga, bueno, que tú lo practiques dentro de lo que ya conocen la palabra, porque el que conoce la palabra no se va a dejar engañar por una conducta que la Biblia condena. Correcta. El problema es cuando esa iglesia se proyecta al mundo. ¿Qué ve el inconverso? ¿Qué está aprendiendo el inconverso? Entonces el inconverso dice, por ejemplo, ¿qué podemos decir de las personas que tienen, digamos, 20, 15 años, que saben del evangelio, un ejemplo, pero no se han convertido? Ellos saben cómo era el cristiano hace 15, 20 años atrás. Yo recuerdo, muy diferente. Yo tengo alrededor de 3 años en el evangelio. Y yo recuerdo, como yo era inconverso, que primeramente para tú ver un cristiano, eso era algo raro. Tú no veías cristiano en todas las esquinas. Eso era lo primero. Y siempre había una especulación porque uno no sabía, o sea, al uno no verlo así tan normal, uno, o sea, tan a menudo, uno se especulaba como, o sea, cómo vivirán ellos, qué pensarán. Cuando te encontrabas con uno de ellos, tú te fijabas que esta persona, por ejemplo, se conducía diferente que tú. Tenía un lenguaje diferente que tú. Correcto. Se vestía diferente a ti. Se conducía diferente. Y tú no lo veías en el ámbito como social, así como tan expuesto al ámbito social, sino que tú veías al cristiano dentro de la iglesia, si acaso tú conocías uno, o tal vez lo veía evangelizando, y había un respeto. ¿Por qué? Porque el cristiano tenía su lugar. El cristiano era una persona completamente diferente a ti, una persona que adoraba a Dios, una persona que te predicaba cuando tenía que predicarte. Tú lo veías evangelizando en las calles, una persona que tú hablabas con él y te hablaba de la Biblia, te hablaba del Señor Jesucristo, te hablaba de su cambio, de su gozo en el evangelio. Y uno se regocijaba porque uno decía, wow, yo quisiera así algún día ser como esa persona, ese amor, ese gozo que él tiene, como él predica su fe, cómo se conduce, cómo se comporta. Y la gente admiraba al cristiano hace 15, 20 años atrás. Pero cuando pasó el tiempo, muchos de los que dice el apóstol Pablo en una ocasión, que dice, llegará días, le dice a Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Estas personas que estuvieron dentro de la iglesia, pero que no se conformaron a las sanas palabras, a la sana enseñanza del Señor Jesucristo, pero tal vez no se manifestaban libremente por temor a la censura. Cuando pasó el tiempo, cuando llegó, por ejemplo, el boom de las redes sociales, ya estas personas comenzaron a tener perfiles, comenzaron a tener páginas, y ya se involucraron con este medio que te da la oportunidad de comunicarte con personas tanto de tu alrededor como personas de otro continente. Comenzaron como a hacer más visible esa frustración, ese descontento con las palabras del Señor Jesucristo, ese descontento con la doctrina bíblica que enseña el Señor, que enseñan los profetas, que enseñan los apóstoles. Y la gente que sí quería un motivo para tal vez hablar mal del evangelio o desacreditarlo, comenzó a seguir a estas personas y a darle más empuje. Sí. Y a la persona comenzar a seguirlo, comenzar a escucharlo, estas personas comenzaron a hacerse famosas. Entonces ya estas personas, como era lo que daban la cara en las redes sociales, como era lo que daban la cara tal vez en los programas de televisión, los programas de radio, la gente comenzó a entender que el evangelio había cambiado.
La gente como que comenzó a entender que el cristiano, el concepto de cristiano que ellos tenían X cantidad de tiempo atrás, ya había cambiado completamente. Y que ahora el evangelio el evangelio ahora sí me agrada porque me permite más cosas, porque me permite hacer cosas que tal vez 15, 20 años decían que no se podía hacer, pero ahora sí yo la puedo hacer. Entonces, ahora claro, sí me agrada. Ahora yo me voy a meter a la iglesia porque ahora yo puedo hacer X cosa. Entonces, entonces estas personas que no eran inconversos, tal vez quieran pertenecer a la comunidad, pero sabían que con su estilo de vida no podían. Al ver que estas personas que dentro de la iglesia no estaban de acuerdo, no estaban afines con la palabra del Señor, pero que ya se hicieron públicas y están dando la cara muchas veces por el evangelio, distorsionadamente. Entonces eso le llamó a esas personas a entrar dentro de la iglesia. Entonces, es como dijo el Señor, si un ciego guía a otro ciego, ¿no caerán los dos en un hoyo? Amén. Entonces, ¿qué pasó? Estas personas que no se conformaban a la palabra del Señor convencieron a otras que no creían, entraron dentro de la iglesia y entonces motivaron o impulsaron el libertinaje dentro de la iglesia. Entonces comenzamos a ver ahora nuevos convertidos con un mensaje que no es el correcto, nuevos convertidos con una idea del evangelio que no es la idea que enseña la Biblia, nuevos convertidos que creen que pueden hacer ciertas prácticas que la Biblia se lo permite, pero es porque no conocen la palabra. Es porque han recibido un mensaje distorsionado de personas que nunca estuvieron afines a la palabra del Señor, que no estuvieron contentos con el mensaje del evangelio, pero siguieron dentro de la iglesia. Sí. Entonces este libertinaje produjo conversos distorsionados, conversos que no entendieron el evangelio bien, conversos que pensaron que el Señor lo iba a recibir con toda su sinvergüenzura y que ellos podían continuar con esa sinvergüenzura y que el Señor estaba contento con ellos. Eso es terrible. Se distorsionó el mensaje, se distorsionó el concepto del cristiano, se distorsionó el concepto de iglesia, de comunidad, de fe. Se distorsionó completamente, hermano. Y entonces, ahora, esos cristianos de hace 15, 20 años atrás, ahora son como inadaptados. Se le ve como personas antiguas, como personas que no supieron adaptarse a la revolución. Eso es así. Y se han apartado. Se le ha apartado a esos predicadores, a esos cristianos que siguen viviendo el evangelio como ellos lo conocieron. Se le apartó, se la orilló. Y ahora lo que están dando la cara por nosotros son personas que no están predicando el evangelio verdadero, personas que no están afines a las palabras del Señor Jesucristo. Intervención de mi hermano Eddie. Bueno, varón, realmente tú expusiste algo que nos pone de qué pensar. Fuertemente. Yo escuché a un evangelista que dijo, su papá espiritual, un señor ya de 70, 80 años, dijo que el evangelio de antes era un evangelio de resistencia, varón. Sí. Evangelio de resistencia. Hoy en día no. Yo meditaba esta mañana y yo veía cómo la gente hoy en día no resiste ningún tipo de prueba. No. Así sencilla. Entonces, lo que tú mencionaste de ese libertinaje donde la gente dice, me acomodo aquí, porque aquí me aceptan esto, me aceptan esto, me aceptan lo otro. Entonces, estas personas nunca conocen a Dios, nunca van a conocer la palabra, nunca van a conocer cómo pasar pruebas. Claro. Porque ¿de qué tú le puedes hablar a otra gente y decirle, mire, en la iglesia hay libertinaje donde tú no tienes ningún tipo de experiencia de nada? No. Tú no puedes levantar a nadie. Entonces, en este momento que estamos viviendo, en esta situación que estamos viviendo, que estamos mirando,
que estamos viendo en las iglesias, lamentablemente, varón, hay que saber a dónde tú te vas a congregar. Claro, está serio. Porque las iglesias de hoy en día, tú sabes que hay muchas iglesias independientes, ¿no? Porque yo no me uno a este concilio, yo no me gusta aquel concilio. Entonces a esta persona le ponen por decir Jehová Chalón. Le ponen Jehová Chalón a su iglesia. Yo me encontré uno en Chile. Oye, esto es muy importante. Yo me lo encuentro en Chile. Y yo veo que él sube, lleva una gente a la iglesia, él lo sube a predicar. Y una vez yo me senté con el pastor, pero yo quiero preguntarle algo a usted. ¿Por qué usted sube ese tipo a predicar en la iglesia, en su iglesia, al púlpito? Tipo con una doctrina rara y un libertinaje. Todo lo que me dijo era, no, porque yo lo subo ahí para yo saber quiénes son ellos. Y así, no, pero... O sea, tú estás dando la plataforma para que él engañe a otro, para tú saber qué es lo que él está enseñando. ¿Y cómo es? Entonces, ese tipo lo que está distorsionando la palabra y diciendo lo que quiere y con un comportamiento rarísimo. Entonces, para ese tiempo, yo no estaba casado con mi esposa, éramos novios. En Chile le dicen pololo. Éramos pololo. Está bueno. Y yo iba con mi polola, con mi novia, y yo veía a este individuo, claro, como quien dice, este no la merece, esa no es novia de él. O sea, oh, Dios. Cómo saludar y cómo buscar. Entonces, tú estás hablando de un grupo de personas, fue lo que tú mencionaste al principio, que son de esta parte, de que estas personas recibieron un evangelio distorsionado. No que el evangelio es distorsionado. No. Sino que ellos recibieron un evangelio distorsionado, una palabra distorsionada. Y tampoco ellos se buscaron el tiempo, sacaron el tiempo para ellos leer la palabra de Dios. Decir, dame ver. Por él me está diciendo que en San Juan 3:16 dice esto, pero déjame leerlo a ver qué dice en San Juan 3:16. Claro. O sea, tú no sacas el tiempo para tú leer la palabra, tú no sacas el tiempo para esto. Entonces, el libertinaje en las iglesias, tú no lo puedes ver. ¿Por qué tú no lo puedes ver? Porque tú simplemente vas a la iglesia como un club social. Claro. En ese club social que tú vas, yo estaba en el Alto Manhattan y me invitaron a un concierto. Yo estaba Dani Berrido y nos gozamos con Dani Berrido, pero después, varón, se armó una orquesta, subió con Willy. Y unos tipos bailando adelante, como una cosa, y de repente estaba todo el mundo bailando con su pareja dentro de ahí de ese auditorio. Dios mío. Yo me mandé a correr como un caballo. Yo dije, escapo por mi vida. Yo no soy el Basantirón, pero yo tengo que salir de aquí porque esta iglesia no está en el libertinaje de los corintios, ¿no? Esto está un terrible. Esto inventaron el punto 2. El punto 2. Entonces, realmente, varón de Dios, las personas tienen que tener conciencia hoy en día. Si usted vaya a una iglesia, tiene que saber dónde usted se va a congregar, porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Como tú mencionaste, la gente, no, porque te quieren la falda larga y lo que iba chimeando. Yo me pongo mi pantalón y me chimean. Yo me pongo mi arete y me critican. Yo me pongo esto y me critican. Entonces, realmente, tú tienes que mirar lo que realmente, si mi corazón no me reprende, confianza tenemos en Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, tú tienes que vivir una vida digna delante de Dios. Y el mismo Espíritu Santo te va a enseñar a conducirte cómo tú te vas a poner la ropa, porque tú te vas a vestir con pudor, porque no es que yo soy hombre. Uno es hombre. Por ejemplo, yo soy, de cuerpo medio grueso. Quizás por los ejercicios que yo siempre he hecho, no de pesas, sino siempre he corrido, esto, aquello. Entonces, yo no puedo venirme porque llegó el verano con una franelita puesta por ahí, enseñando los músculos. Y un pantalón corto apretado, enseñando la bola y no qué cosa. Porque uno mira a las mujeres, pero los hombres también andan de vagamundo. Claro que sí. Usted me entiende, entonces usted tiene que tener cuidado cómo usted camina. Entonces, el mismo Espíritu Santo es que te va a enseñar a caminar, pero cómo el Espíritu Santo se va a enseñar a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la obediencia. Dios va a ir caminando contigo y tú vas a mirar ese libertinaje que hay dentro de la iglesia
varón, con esto termino. Yo cuando estaba en Chile, Ujú. comencé a congregarme en una iglesia. Dice el pastor, ahí viene la pastora, y cuando la pastora salió, con una licra, como dicen en Dominicana, Ay, oh, bien santo. pegada, Oh, y una santo. blusa varón, enseñando todo el escote del hombro. Oh, ¿Tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Y con una sensualidad del mismo diablo. Entonces Dios tú no mío. puedes ser pastora. No, así no. ¿Tú me entiendes? Porque Sí, entonces no. no es, entonces esa iglesia se llenaba, ese auditorio, y cuando yo vi el auditorio lleno, ya yo veía por qué era, porque que ahí iba todo el mundo como le daba la gana. A comer Había carne y a un comer. libertinaje terrible. Dios mío. Entonces, a esto hay que hacer una tercera parte. ¿Por qué? Sí, Porque tenemos que hablar un poco de lo que tiene que ver con el libertinaje en busca del dinero dentro de sí, las iglesias. Que claro. esto es una, estamos hablando aquí centrándonos en algunas cosas que cómo es el comportamiento, pero vamos a hablar también del comportamiento de los ministros Claro, buscando el dinero, varón. Dios buscando el te dinero. bendiga. Amén. ¿No? Y que queremos también enfatizar a la audiencia de que si el libertinaje tiene varias vertientes. O sea, Claro, tenemos libertinaje, por ejemplo, en el modo, en la conducta. Tenemos, por ejemplo, libertinaje en la forma de vestir. Tenemos, por ejemplo, libertinaje en la doctrina, la doctrina, claro. muy importante. Tenemos libertinaje en la doctrina. Hay varias vertientes que tienen libertinaje, todas dirigidas a distorsionar el evangelio. Todas van Exactamente. dirigidas a distorsionar el evangelio. Tenemos que estar bien pendientes y, como decía en el primer programa, como cristianos no debemos tanto de cuidarnos de los que están afuera porque ya uno sabe quién los dirige. Dice el apóstol Pablo, porque nosotros sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Eso es así. Nosotros sabemos lo que hay allá afuera. Nosotros debemos cuidarnos es de los que están dentro de la congregación, los cuales dijo Pablo que si Satanás se hacía pasar como ángel de luz, no era sorpresa que sus ministros se hagan pasar como ministros de Cristo. Eso es verdad. Debemos de cuidarnos de lo que se están haciendo pasar por ministros del evangelio. Como cristianos es de ellos que debemos de cuidarnos, no tanto del mundo, porque el mundo lo conocemos. Sabemos Sino cuáles de son sus ellos. principales personajes, pero dentro de la iglesia tenemos que tener los ojos bien abiertos y tener discernimiento que lo da la lectura de la palabra para poder Sí. saber quién está enseñando una doctrina correcta y quién está enseñando una doctrina distorsionada. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo, cuídate de lo que enseñas, porque así salvarás tu vida y a los que te escuchan. Y lo que te escuchan. Amén. Amén. Entonces debemos estar bien atentos, porque sabemos que en un momento de adoración, un buen tono de voz, un buen sonido, cualquiera entra en un sentimentalismo y te vacían Sí. los bolsillos y tú ni cuenta te da. Como llegaste a tu casa, tú dices, vaca, pero yo tenía $200 aquí en el tanque. Sí, ni uno. Ni uno, y ni cuenta te diste porque te metieron en un ambiente de sujeción que tú diste hasta lo que no tenías. El reloj, la cadena, todo lo que tú Todo, tengas encima. El todo. teléfono tú no lo diste porque hay que te comunica, pero el teléfono te sirve. Y lo peor del caso es que se fueron contentos. Fueron Lo contentos. saquearon y se fueron contentos. Pero esto es increíble. Este tema está fuerte. Este tema está fuerte. En una próxima intervención, el próximo sábado, con nuestro hermano Amén. Eddie, vamos a continuar para Sí, darle culminación a este tema y vamos a tocar temas puntuales puntuales sí. vamos a tocar el tema puntual acerca de las enseñanzas que se han distorsionado y, ¿por qué no?, de ministros que hace 10, 15 años eran ejemplos para el evangelio y para los de afuera y que ahora se han
como dice la misma palabra, han apostatado de la fe. Ha apostatado de la fe. Escuchando espíritus engañadores y ahora están enseñando la vanidad de su corazón. La vanidad de su corazón, así mismo. Lamentablemente. Dios me le bendiga a todos. Eddie, si quiere dar unas palabras finales. Bueno, varón, fue muy bonito, este tiempo acogedor. Esperamos que el que escuche esta pequeña reflexión, mensaje hablando del libertinaje dentro de la iglesia, pueda identificarse y edificarse. Esto lo hacemos para que usted tenga conciencia de que en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, como dice la palabra de Dios, suena la trompeta y que nos podamos encontrar con el Señor. Pero es necesario que estas cosas se sepan y se hagan para que nuestro espíritu delante de Dios esté más que confortable y seguro de que nosotros no vamos a ir con el Señor, no que seamos unos cristianos mediocres, carabelitas, sino que seamos unos cristianos auténticos delante de Dios, pero con su fuerza, claro, porque la fuerza de Dios. Dios le bendiga a todos. Amén. El Señor le bendiga. Gracias por sintonizarnos en esta noche. Sigan al hermano evangelista Eddie en YouTube, Eddie Herrera, Reflexionando los Tiempos. En Facebook, Eddie Herrera. Síganos en La Biblia y el Hombre. Y en YouTube, El Varón de Berea. Dios me le bendiga. Gracias por sintonizarnos y que el Señor esté derramando bendiciones sobre usted y su familia. Que pasen buenas noches. Amén.